Hola y bienvenidos. En este video les quiero traer mi modestísima opinión sobre la utilidad de hacer overclock a una CPU moderna. Entiéndase con ello a un procesador que hubiera sido lanzado al mercado los últimos 3 años, ya que puedo extrapolar mis comentarios a ese rango de CPUs. Los principales destinatarios de este video son aquellos que están en la duda de si overclockear o no su CPU, y ello lo quiero enfocar desde un punto de vista práctico, fundamentalmente en juegos, que es lo que más me preguntan en el canal. Como fuente de datos, usaré dos. La primera, la página especializada TechPod, de origen australiano, y como segunda fuente será el canal de YouTube VM Reviews, que hizo pruebas de varios juegos. El procesador escogido para la comparativa será una CPU bien popular y que he mostrado en este canal, la AMD Ryzen 5 2600, cuyo overclock a 4.1 GHz mostré en el video que dejo en la descripción. Veremos los resultados comparativos entre esta CPU con valores de serie y con un overclock bien agresivo a 4.2 GHz. Escojo este último valor porque es un overclock que, como veremos, requiere tanto voltaje que no es aconsejable mantener de manera permanente. En los datos de TechPod tenemos que, utilizando una tarjeta de video Nvidia GTX 1080 Ti, en los cuadros por segundo promedio obtenemos 108 y en el 1% mínimo 91. Por su parte, con el overclock a 4.2 GHz, el promedio sube a 117 FPS y el 1% mínimo sube a 100. Es decir, tenemos una mejora de un 8% en el promedio y un 10% en el valor relativo al 1% mínimo de cuadros por segundo. Yo no sería capaz de percibir una diferencia de 9 cuadros por segundo en estos valores que, con o sin overclock, ya exceden de los 90. Siguiendo con las pruebas que hizo TechPod, me voy a centrar en el Cinebench R15, pues representa los mejores valores que podrían observar en mejora, pues se trata de un test que escala muy bien tanto con los núcleos e hilos de la CPU como con la velocidad de reloj de la misma. Aquí tenemos que pasamos de 163 puntos en la prueba de un núcleo a 180 con el overclock, lo que es una mejora de un 10%, y de 1291 puntos pasamos en la prueba multinúcleo a 1482, lo que representa un 15%. Es decir, en el mejor de los escenarios, en aplicaciones que exigen la totalidad de los núcleos e hilos, podrían lograr este 15% de mejora con el overclock, el cual, por requerir tanto voltaje en promedio por sobre 1.42 volts, no es para nada recomendable. Ahora vamos a las pruebas de VM Reviews, que probó varios juegos con esta CPU comparando valores de serie con un overclock de 4.2 GHz, con un voltaje de 1.425 volts, como les dije, bien alto, y con una tarjeta de video Nvidia GTX 1080. Y no los voy a aburrir diciéndoles uno a uno los resultados obtenidos, los cuales los pueden ver en la planilla que les estoy mostrando y en el video de VM Reviews. Sin embargo, todo se resume a que el promedio de FPS mejoró un 5% y en el mínimo mejoró un miserable 1%. Así que es bastante sencillo decir que, no obstante tratarse de un overclock muy agresivo, la ganancia es mínima, y eso que las pruebas fueron con una GTX 1080, que es superior a la mayoría de las tarjetas de video que tienen las personas que me hacen consultas en el canal, quienes me señalan tener tarjetas de videos como las RX 570, la RX 580 y la Nvidia GTX 1650 Super. Y respecto de estas, la GTX 1080 tiene entre un 33 a un 44% de rendimiento superior a dichas tarjetas de video, por lo que la diferencia, que ahora es punto menos que imperceptible, con una tarjeta de video de menor desempeño que una GTX 1080 sería inexistente. A esto deben sumar que, según los datos de VM Reviews, la temperatura se incrementó en un 22%, lo que sí es sumamente notorio, de manera que, a modo de conclusión, para los que estén en la duda de overclockear una CPU moderna, digamos de hace no más de 3 años, y quieren basar su decisión en una cuestión de resultados reales en juegos, evidentemente no vale la pena el overclock. Ahora, si son capaces de tolerar el riesgo que implica todo overclock sumado al gasto adicional en refrigeración, y lo hacen solamente por un desafío personal, entretenerse y mejorar en los puntajes de los benchmarks, bueno, en ese caso claro que vale la pena. Finalmente, para los que se pregunten por qué no publico los datos obtenidos por mí, es porque, como dije en un video pasado, me vine a vivir al norte del país y apenas tengo mi computador de trabajo y no tengo ninguna de mis CPUs ni placas madres con que hacía mis pruebas, y por eso tuve que recurrir a datos de otras fuentes. Espero les guste este video y nos vemos en la siguiente.